Buenas tardes. Ahora voy a hacer la clase del martes 21 y jueves 23 de noviembre, en el cual nos guiamos más en ejercicios para la prueba del jueves 30. Empezando con la parte teórica. ¿Qué se entiende por eficiencia energética de un transformador trifásico? ¿Y qué diferencia tiene con la eficiencia convencional? La eficiencia energética de un transformador trifásico se refiere a la capacidad para convertir la energía eléctrica con la menor pérdida posible. Y la eficiencia convencional sigue prácticas y tecnología estándar, mientras que la eficiencia mejorada implica el uso de materiales y técnicas avanzadas para reducir aún más las pérdidas y mejorar el rendimiento del transformador. Explique la operación transformador trifásico en vacío y en plena carga. Bueno, acá nos vamos a las clases anteriores donde tendríamos la variable vacío y plena carga, donde la corriente de cargas en vacío sería 0 y en plena carga I2 nominal. La corriente de entrada en vacío sería I0 y en plena carga I1 nominal. Forma de onda de corriente de entrada no sinusoidal en vacío y sinusoidal en plena carga. Factor de potencia en entrada muy bajo en vacío, coseno de phi nominal en plena carga. Corriente de magnetización de 2 menos 10% y nominal, casi igual a constante y en plena carga más de lo mismo. Pérdida en el fierro, constante en ambas partes, regulación de tensión en vacío es 0 y en plena carga baja cercana a 0. El rendimiento relativamente bajo en vacío y sobre 90 en plena carga. Flujo magnético es constante en ambos aspectos. Siguiendo con la otra, explica qué es un transformador trifásico con cambiador de tap baja carga. ¿Cuánto resulta útil esta función? El transformador trifásico con cambiador de tap bajo carga es un dispositivo que permite ajustar la relación de transformación, voltaje primario y secundario, mientras está en operación y bajo carga. El cambiador de tap modifica físicamente la conexión del devanado primario, lo que altera su número de vueltas y por ende ajusta el voltaje del devanado secundario. Esta función es útil para compensar variaciones en el voltaje de entrada, adaptarse a cambios en la carga conectada, optimizar la eficiencia energética y mantener un factor de potencia adecuado. Resulta especialmente útil en situaciones donde las condiciones de carga y voltaje pueden cambiar significativamente a lo largo del tiempo. Explique la consideraciones deben tenerse en cuenta para conectar dos transformadores trifásicos en paralelo. Conectar ambos transformadores trifásicos en paralelo requiere consideraciones específicas para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente del sistema. Entre las condiciones claves se encuentra asegurarse de que ambos transformadores tengan la misma relación de transformación, también la secuencia fase y conexiones del devanado. Ahora nos vamos a realizar un diagrama de conexiones de un transformador trifásico conectado en DI1. Como vemos, la polaridad de 1 sería en 30 grados de desfase, en el cual el lado de alta tensión es una delta, el lado de baja tensión es una estrella. Está en subtractiva, por lo tanto las polaridades de nuestras bobinas van a ser estas. Viéndonos ya en el diagrama fasorial, tenemos que dar como referencia nuestro delta. Entonces lo vamos haciendo de I3 a I1. Vamos a ponerlo en color rojito.
después de I1 y 2, y después por motivo de I2 hay 3. Ahí sería nuestro delta base, ya que tenemos el H1, H2 y H3 con un ángulo de 120, ya que es el primero y es la relevancia. Por lo tanto, haciéndolo acá en las conexiones, tendríamos los siguientes. Cabeza de H3 conectado a cola de H1. Chueco. Y ahí en rojito. Ahí más o menos. Después tenemos cola de cabeza de H1 conectado en cola de H2. Ahí más o menos. Perdón por el que se va un poco. Y cabeza de H2 con cola de H3. Vamos a hacerlo así. Ahí estaría. La conexión delta. Y ahora la conexión estrella que tenemos que guiarnos por. Vamos a hacerlo un circulito por el medio. Que todos se conecten en ese punto. Entonces, como dijimos, está en 30 grados negativos. No, perdón. Está en 30 grados, por lo tanto, vamos a anotarlo acá. Acá sería nuestro X1. Acá tenemos nuestro 30 grados de pasado. 30 grados, 30 grados. X1, X2 y X3. Ahora haciendo, como dijimos, está en retrospectivo. Y todas las estrellas se unen en el mismo punto. Punto y ahí estaría nuestra estrella. Y el diagrama este sería estrella todo unido en el mismo punto. Como dije. Ah,
¿Qué sería nuestra conexión de I1? Ahora pasándolo al tema de ejercicios prácticos, tenemos nuestro IZ11. Esto quiere decir que es un desfase de menos 30 grados en sustractivo. Que es, sería I, sería una estrella, el Z sería un zigzag, que para hacer un zigzag tiene que haber 3 bobinas más conectadas a la del secundario. Tanto para hacer zigzag tenemos que conectar en paralelos las primeras, paralelo, y en desfase con H2, X2, H3, X3. Se necesitan 2 bobinas para poder realizar el zigzag, que sería el siguiente. Ejercicio 1. Se tiene un banco de transformadores trifásicos, donde cada unidad es de 25 kVA, 34.500 a 277 volts. El ensayo de cortocircuito al banco, o sea de 1, en baja tensión del cortocircuito, arrojó los siguientes resultados. Voltaje 2010 voltios. Corriente 1.26 amperes y potencia 912 watts. Termina el circuito equivalente por fase en por unidad del siguiente caso, asumiendo que el lado AT está conectado en triángulo y el lado AT está conectado en estrella. Por lo tanto, vamos a trabajar con transformadores monofásicos, ya que sale al banco. Asumiendo que AT es un triángulo, tenemos el voltaje fase, una corriente de línea, que necesitamos una corriente de fase para poder resolver en triángulo, y la potencia. Por lo tanto, el equivalente es P partido en la corriente elevado a 2. Como dijimos, necesitamos una corriente de fase para poder resolver en triángulo, ya que está la corriente de línea. Por lo tanto, sería I partido en raíz de 3. Para este resultado, lo mismo con el Z equivalente. El voltaje es de fase, así que se deja igual. El equivalente, nuestro CB es voltaje nominal al cuadrado, o sea, nuestro voltaje base, que sería del mismo transformador, y nuestro CB de 25, ya que vamos a hacer monofásico. Sacando nuestro por 1, nos darían este equivalente. Asumiendo que el lado AT es en estrella necesitamos nuestro voltaje de línea y corriente de línea. Por lo tanto, solo cambiaremos el voltaje. La potencia siempre dividida en raíz de 3. Por lo tanto, el R equivalente sería este. Nuestro Z equivalente, como dijimos, el voltaje partido en raíz de 3. Y nuestro X equivalente. Nuestra impedancia sin por unidad en valores reales sería. Entonces nuestro CB sería voltaje elevado a 2 partido en CB, donde dije que el voltaje debería ser elevado a 3, y aquí estamos en estrella, partido en raíz de 3, y sería el siguiente. Por unidad se dividiría por el CB y nos daría nuestra impedancia en por 1, que si notamos es la misma que está, ya que en por 1 no es independiente del lado que trabajemos o de si es estrella o en delta. Ejercicio 2. Se tiene un banco de transformador trifásico donde cada unidad es de 25 kA, el mismo que el anterior,
Pero el banco, ahora nos dice que el banco está conectado estrella y delta. El ensayo de cortocircuito, lado de estrella en cortocircuito, o sea, el lado de baja está en cortocircuito, arrojó los siguientes resultados, que serían lo mismo anterior. Terminar considerando el modelo transformador estrella-estrella, considerador transformador por fase. Por tanto, sabemos que como queremos nuestra estrella-estrella, hacemos un estrella virtual, que sería el modelo de estrella virtual que se trabaja por corriente de línea y voltaje de línea. Por lo tanto, hacemos creer que este triángulo es una estrella y sacamos sus valores. R equivalente, nuestro Z equivalente, que sería voltaje de línea con corriente de línea. Equivalente, nuestro ZTI, no, o sea, nuestra impedancia en estrella sería el siguiente. Entonces, por unidad, ya que es una delta, entonces hacemos que sea el mismo valor del voltaje, porque solo era una estrella virtual. Y 75 ya que es del trifásico, por 3, el 25 por 3. Entonces sería este el siguiente pasado por unidad. Se divide el valor en el CVA de alta tensión y nuestro valor en por unidad de la estrella es el siguiente. Considerando que se modela como transformado en estrella, que sería lo mismo que la del ejercicio anterior si notamos bien. Considerando equivalente por fase, o sea, el delta ya. Considerando el delta. Por lo tanto, nuestra corriente tenemos que pasar la corriente de fase. Y la tensión es ya de fase. Por lo tanto, nos daría los siguientes valores. Nuestro CT delta sería este. Y pasando por unidad nuevamente, ya que no es un diseño imaginario, sería entonces el 25 kA no. Entonces, por lo tanto, la impedancia de la unidad de transformadores delta estrella considerada equivalente por fase. Sería el siguiente en por unidad. Ejercicio 3. Un transformador trifásico de I1, el que hicimos anteriormente, delta estrella, de 50 kVA, 13.800 a 208 voltios, 50 Hz, tiene una resistencia equivalente de 1% y reactancia equivalente del 7%. Determina la relación de 100 a plena carga con factor de potencia 0.8. Carga al lado de baja tensión. Consideren por unidad valores reales vistos desde el lado de BT, valores reales vistos del lado de AT, considerando equivalente del transformador estrella-estrella, valores reales vistos del lado de AT, considerando equivalente por fase, valores reales equivalentes por fase, transfiriendo la impedancia de ohm en baja tensión al lado AT. Entonces, por unidad, tenemos que es el R equivalente sería el 1%, que sería multiplicado por 100, sería 0,01. O sea, dividido en 100 sería 0,01. Y lo mismo con el 7%. Como estamos en por unidad, nuestro IA nominal sería 1 raíz de el arco tangente de 0,8 sería menos 36,87 en por unidad. Y nuestro BA' sería BA nominal, sería 1 ángulo 0 grados en por unidad. Por lo tanto, sacamos nuestro BA, que sería la suma de esto por la corriente más el BA'.
varía este valor por unidad, por lo tanto la regulación de tensión sería VA menos VA', partido en VA' sería 5,2%. Transformador visto al lado BT. Entonces vamos a trabajar en el lado de estrella. Entonces nuestra corriente de línea sería el S base, nuestro S, partido en raíz de 3 por 208, que sería el valor del lado BT. Entonces, nuestra corriente de línea sería el siguiente. Nuestro voltaje de línea sería 208 partido en raíz de 3. Por lo tanto, como queremos valores normales, nuestra impedancia sería en valores por unidad, en baja tensión. Por lo tanto, sacamos nuestro ZB de baja tensión, que sería voltaje B base elevado a 2 en baja tensión, partido en CB, que sería el siguiente. Entonces se multiplica con nuestra impedancia y nos daría la impedancia en ohm de baja tensión. Ahora resolviendo el ejercicio para sacar la regulación, tenemos que nuestra corriente de línea, como dije anteriormente, sería el CT partido en raíz de 3 por voltaje de línea, que es el siguiente. Nuestro arco seno de 0,8 sería menos 36,87, que sería en la carga, entonces sería nuestra corriente IAF por el ángulo de menos 36,87, que sería nuestra corriente de fase es igual a la corriente de línea, o sea, son 38. Por lo tanto, buscando nuestro VA', es igual a nuestra impedancia por la corriente más el voltaje de fase. Dando el siguiente resultado del voltaje de A', sacando la regulación de tensión, nos daría 5,12. Visto en lado estrella de estrella. Para pasar nuestro CT por unidad a valores reales en alta tensión, tendríamos que sacar nuestro Z base de alta tensión y multiplicarlo con nuestra impedancia. Y ahí nos daría nuestra impedancia en ohm de alta tensión. Por lo tanto, pasar en baja tensión a alta tensión, tendríamos que calcular nuestro VA' con el VA del anterior para poder sacar nuestro VA en alta tensión. Multiplicando con la referencia sería lo siguiente, en trifásico. Nuestro A sería lo mismo, pero en alta tensión sería ST partido en raíz de 3 por voltaje de alta tensión. Daría nuestro IA. Por lo tanto, como dijimos anteriormente, va a sacar la VA sería nuestra impedancia por la corriente más el voltaje de VA'. Nuestra regulación de tensión sería 5,2 igualmente. Voltaje visto del lado AT considerando equivalente por fase. Voltaje fase es igual
voltaje de línea. Y fase es igual I de línea partido en raíz de 3. Entonces sacamos Z base de alta tensión y lo multiplicando con la impedancia nos daría el siguiente valor. Hacemos nuestro estrella imaginario, que va a ser estrella estrella. Entonces sería multiplicado en 3. Nuestro de línea lo dijimos anteriormente, del ángulo de menos 36,87. Y para pasarlo a fase sería raíz de 3. Nuestro voltaje a fase sería el mismo de la alta tensión. Por lo tanto, calculando nuestro voltaje A, sería lo mismo impedancia por la corriente más el voltaje de fase, que nos daría una regulación de 5,12%. Transformadores reales con equivalente por fase, transferir impedancia en ohm de baja al lado de alta tensión. Ya sabemos que para calcular nuestro en trifásico sería, haciendo todos estos cálculos, 1 partido en raíz de 3 por A de monofásico. A de monofásico sería raíz de 3 por A trifásico. Por lo tanto, para sacar nuestra referencia, sería A de monofásico, que sería raíz de 3 por el voltaje de alta tensión partido en voltaje de baja tensión, que daría este valor. Entonces, para poder pasar de estrella a delta, sacamos el ZT de alta tensión, ya que pasamos del de baja tensión a alta tensión, multiplicado por el A monofásico sacado anteriormente elevado a 2. Entonces nos daría el siguiente impedancia en alta tensión. Nuestro voltaje sería, o sea, nuestra corriente sería la de alta tensión. Nuestro voltaje fase sería el voltaje base. Por lo tanto, nuestro voltaje A sería la impedancia por la corriente más el voltaje fase. Y la regulación de tensión sería igual a 5,12%. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.